Buenas tardes, mi nombre es Angie Susana Huertas Morales, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente estoy en el sexto semestre de la misma. En este video voy a abarcar diversos temas en relación con los contratos civiles. Iniciaremos hablando con relación a lo que es la ineficacia. La ineficacia es una figura contractual o se da una figura contractual en la cual los efectos que se tenían predestinados por las partes desde el principio no surten efecto o no se dan. Ahora bien, ya que sabemos qué es la ineficacia, podemos pasar al siguiente tema, que es un contrato ineficaz. ¿O cómo es un contrato ineficaz? Pues un contrato ineficaz es aquel en el que se sanciona el contrato por parte del ordenamiento jurídico porque éste contiene acciones ilícitas. ¿Y como cuáles pueden ser esos contratos? Esos contratos pueden ser los contratos de nulidad, los contratos de anulabilidad y los contratos de rescisión, los cuales no surten ningún efecto, no inician, puesto que estos no son válidos, son ineficaces, como antes mencioné. Ahora vamos a hablar acerca de los regímenes de los cuales podemos mencionar a la nulidad absoluta o radical, en la cual podemos encontrar en el artículo número 1301 de nuestro Código Civil. Y también vamos a tomar en cuenta a la nulidad relativa o anulabilidad, la cual podemos encontrar en el artículo número 1303 en adelante. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la nulidad absoluta, la cual no nace a la vida jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta no tiene efectos, no produce efectos, por lo tanto es radical o de pleno derecho. Esta se da cuando hace falta algún elemento que es importante del contrato. Esta no es revalidable, por lo tanto tampoco tiene ningún plazo y es conocida por un juez de oficio. La nulidad relativa o anulabilidad, en cambio a la absoluta, proviene del vicio del consentimiento o de la capacidad. Esto quiere decir que es provisionalmente válida. ¿A qué me refiero con provisionalmente válida? Pues esta sí cumple todos los requisitos esenciales del contrato, sin embargo está viciada. Entonces, no es provisionalmente válida hasta que la persona o las partes demuestren en un plazo de 2 años que el contrato está viciado. A excepción de que fuese violencia, sería el plazo de 1 año nada más. Entonces, esto quiere decir que es revalidable y puede volver a ser eficaz o puede hacerse totalmente eficaz. Entonces se pueden arreglar los errores o los vicios que se hayan cometido al principio del contrato y esto significa que también tiene un efecto retroactivo. En conclusión, podemos determinar que la nulidad absoluta puede ser declarada en oficio, contiene deficiencia de los elementos esenciales del contrato, también no es revalidable por confirmación y no tiene un plazo estimado. La anulabilidad, al contrario, tiene un plazo estimado de 2 años y 1 año según sus excepciones, se da por el vicio del consentimiento o ya sea de la capacidad. También tiene un carácter retroactivo y sí es revalidable por confirmación. Así dando fin al primer tema que hoy les vengo a exponer. A diferencia del primero, este tiene subdivisiones.
de las cuales vamos a mencionar la número 1, que es la rescisión del contrato. La rescisión del contrato consiste en lograr que éste no sea eficaz, que la eficacia de éste no pase o no suceda. Entonces, esto con el fin de reparar los intereses lesionados. Este contrato no contiene vicios, pues promete ser un contrato eficaz desde el principio. También contiene un plazo de 1 año, lo que quiere decir que este contrato es retroactivo, ya que se busca que regrese a su estado original desde el principio. La rescisión puede darse de manera voluntaria, la cual es donde ambas partes están de acuerdo con la rescisión del contrato. También puede ser judicial, donde se acude a un órgano jurisdiccional para que éste dé la rescisión o ordene la rescisión del contrato. A su vez también puede ser fortuito o forzoso, donde se da el incumplimiento del mismo por una de las partes y esto es ajeno al contrato. Asimismo, terminamos lo que es la rescisión del contrato y vamos a pasar a lo que es la resolución del contrato. Entonces, la resolución del contrato por incumplimiento es la facultad que tiene una de las partes, en este caso el contratante, para dar por terminada su participación en el contrato. Esto quiere decir que deja sin efectos el contrato que en ese momento se está teniendo. Esta puede ser expresa de pleno derecho o puede ser tácita, con declaración judicial. Esta contiene efecto retroactivo, lo que quiere decir que todo lo que entre ambos se dio se tiene que regresar como originalmente estaba. Esta también contiene obligaciones y si en dado caso hay un incumplimiento de estas en cualquiera de las dos partes, entonces se tiene la obligación de ser restituidas de manera correcta. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es la revocación. Y la revocación es la decisión del otorgante la cual no permite la eficacia del contrato, eliminando de esta manera ya sea total o una parte del mismo para crear un contrato nuevo. Esta se clasifica en la que es unilateral, en la cual es la facultad que otorga la ley para retirar o para que ya no se entregue algún bien en específico. A su vez, también está la revocación por fraude de acreedores, como su palabra lo dice, de acreedores, o también es llamada acción paulina. En esta, el acreedor, solamente el acreedor, pretende dejar sin efecto alguno el contrato. De esta manera trata de reparar algún prejuicio causado del mismo. Por último, tenemos el desistimiento unilateral. El desistimiento unilateral se da cuando las partes tienen la posibilidad o se les da a entender que tienen la posibilidad de terminar la relación contractual en cualquier momento y en libre derecho. Estas pueden ser como los contratos de obra, los contratos de servicio, los mandatos, también los depositarios, entre otros. A diferencia de las demás, este no tiene alcance retroactivo y para que se cumpla necesita tener ciertas características en las que podemos encontrar que para que ocurra debe existir una relación de tracto sucesivo, también una relación indeterminada y también una de las partes debe de tener prevalencia en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? En el ámbito económico, una va a estar en mejor posición que la otra, tienen que estar desequilibrados. Y así es como terminamos este segundo tema. Como su nombre bien lo indica, los contratos preparatorios son aquellos contratos que se utilizan para preparar contratos futuros. Entre estos contratos nosotros podemos ver los que son los contratos de promesa. ¿Y qué son los contratos
contratos de promesa. También, como su título lo indica, los contratos de promesa son aquellos en los que se promete celebrar un contrato cuando el tiempo sea pertinente. Estos contratos tienen que ser objetivos y pueden ser como los contratos de venta o los contratos de arrendamiento. En estos contratos se tienen que fijar su objetivo y su precio antes de que estos sean celebrados. Estos también son llamados precontratos y son contratos formales, los cuales, como anteriormente mencioné, deben ser celebrados a futuro. Y ya que son contratos formales, tienen ciertos plazos. El plazo de los contratos tienen que ser no mayor a 2 años en bienes muebles y no mayor a 1 año en bienes inmuebles, pudiendo así exigir una indemnización si en todo caso una de las partes llegase a no cumplir con su obligación. Ahora bien, si esto sucediera, si una de las partes no llegara a cumplir con la obligación que tiene en el contrato a futuro, entonces existen diversas modalidades que vamos a ver a continuación. Las modalidades que vamos a ver a continuación son las siguientes. Entonces tenemos 2 modalidades, las cuales son la modalidad bilateral y la modalidad unilateral. La modalidad bilateral es aquella en la que ambas partes tienen la obligación de entre ellos pedir o exigir que se cumpla el contrato. Ahora bien, en la modalidad unilateral es donde nosotros podemos encontrar el tema de la opción. ¿Y qué es el tema de la opción? Bueno, en el tema de la opción resulta que todo el peso recae en una sola persona, que es el beneficiario. ¿Y qué hace este? Pues este tiene la opción de exigir a la otra persona el cumplimiento de la obligación, pero solamente el beneficiario, solo uno, no las 2 partes. Esta es la diferencia de la modalidad bilateral y la modalidad unilateral. En conclusión, vamos a determinar cuál es la diferencia que hay entre la promesa y entre la opción. Bueno, pues la diferencia que existe entre ambas es que la opción termina siendo un contrato perfecto y a su vez es el único en el que el beneficiario tiene la potestad total de exigir el cumplimiento del contrato. Vamos a mencionar ciertos momentos importantes o esenciales que son del contrato de promesa. Entre ellos nosotros podemos mencionar el acuerdo a futuro del contrato y también la exigencia del cumplimiento, de los cuales sobreviene el cumplimiento y el incumplimiento del mismo. ¿Qué pasaría si se incumpliese el contrato a futuro? Pues la persona que no resultó beneficiada de esto tiene el derecho de poder exigir o pactar ya sea una multa, la devolución del mismo o también puede exigir el cumplimiento del contrato. Los contratos traslativos a título oneroso son aquellos contratos que tienen como finalidad la transmisión de propiedades a titularidad de cualquier otro derecho. Entre estos contratos nosotros podemos mencionar lo que es la compra-venta y la permuta, dando inicio con lo que es la compra-venta. Bien, hablando sobre la compra-venta, podemos entender que la compra-venta es un intercambio de un bien por dinero, que quiere decir que es un contrato bilateral, donde ambas partes se obligan a cumplir con lo pactado. Una parte se obliga a entregar el bien y la otra parte está obligada a pagar por el bien. Este contrato también es un contrato consensual y también es traslativo de dominio. ¿Qué quiero decir con un contrato traslativo de dominio? Esto quiere decir que una parte está obligada a entregar el bien que se pactó y también podemos encontrar que este contrato es un contrato sumamente oneroso. ¿Y a qué se refiere el término oneroso? El término oneroso se refiere a que la otra parte está totalmente obligada a pagar el precio estipulado por el bien o la cosa que se ha pactado. Ahora bien, vamos a determinar ciertos elementos de la compra-venta a continuación.
Ahora bien, vamos a hablar acerca de los elementos, como antes mencioné, de la compraventa. Entre los elementos de la compraventa figura lo que es la capacidad. La capacidad es aquella en la cual la persona que va a hacer la compraventa tiene que ser mayor de edad, no tiene que estar en un estado de interdicción, entre otros. También figuramos a las prohibiciones. Entre las prohibiciones, o lo que se quiere dar a entender por prohibiciones, es qué personas están realmente calificadas para poder hacer una compraventa. Y entre estas no están y se les prohíbe a los esposos, a los auxiliares, a los jueces, entre otras personas. También tenemos como un elemento importante el bien vendido. El bien vendido tiene que ser un objeto sumamente lícito. No puede venderse un objeto que sea ilícito porque no tendría entonces sentido hacer una compraventa legal. Como último elemento, nosotros podemos figurar lo que es el precio. Y el precio es, como ya saben, un elemento esencial, ya que sin este no se podría pactar, ¿verdad? Porque no estaríamos vendiendo absolutamente nada. Esta es una contraprestación y puede ser fijada por una tercera persona. Este tiene que ser entregado el día y la hora estipulada, también en el lugar estipulado. No puede ser en otro lado, puede ser también al contado la entrega del mismo. Con esto damos por concluido lo que son los elementos de la compraventa. Ahora hablaremos de los efectos transmisivos de la propiedad. Entre los efectos transmisivos de la propiedad nosotros podemos encontrar a la transmisión de la propiedad, la cual su finalidad es ser una herramienta útil para transmitir una propiedad. También podemos encontrar lo que es la doble venta y como su título lo dice, es vender el mismo bien o el mismo objeto a dos personas distintas. Si esto llegase a ocurrir, el bien se le dará a la persona que lo compró en la primera fecha. Y de no ser así, también se le puede dar a la primera persona que inscribió la propiedad en el registro de la propiedad, valga la redundancia. Ahora bien, también tenemos el pacto de retroventa. El pacto de retroventa está completamente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Como siguiente efecto transmisivo tenemos la compraventa de cosa ajena. Como bien nos lo indica el título de la compraventa de cosa ajena, nos da a entender que nadie puede vender un producto o un bien o ya sea una cosa que no sea de su propiedad. Yo no puedo vender el carro de José, no puedo vender la casa de Juana porque no es de mi propiedad. Para concluir, entonces, los últimos dos efectos transmisivos que tenemos son la compraventa de bienes muebles y por último la compraventa de bienes inmuebles, dando fin a los efectos. Y ahora vamos a pasar a lo que son las obligaciones que tiene el vendedor. Las obligaciones que tiene el vendedor son las de entregar el producto correctamente y también la de dar un buen saneamiento, tema que vamos a platicar a continuación. Ahora bien, para terminar entonces con las obligaciones del vendedor, podemos también mencionar que debe ser entregado el día y la hora que se estableció. También puede ser entregado de manera real, de manera simbólica y de manera legal. Antes de pasar a lo que es el saneamiento, vamos a mencionar también cuáles son las obligaciones que tiene el comprador. Las obligaciones que tiene el comprador son las de pagar el precio estipulado, no puede pagar menos, no puede pagar más, sino exactamente el precio estipulado. También tiene la obligación de recibir el producto o de recibir la propiedad o de recibir lo que haya comprado o adquirido en el día y el tiempo o hora estipulada. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el saneamiento. El saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de responder
por errores o vicios que contengan el producto que él está ofreciendo o vendiendo. La saneación o el saneamiento puede darse por evicción o vencido en juicio, que como la palabra lo dice o nos trata de explicar, es que esta persona va a ser citada para que pueda hacerse responsable por aquellos errores que el producto que vendió tenían y no dio o explicó a las personas. Ahora bien, también puede ser un saneamiento por vicios ocultos. ¿Qué quiere decir un saneamiento por vicios ocultos? Es donde la misma persona se hace responsable de los vicios y errores, dándoles a entender a las personas desde un principio, a los compradores, que este producto contiene ese error o ese vicio, para que ellos estén enterados de lo que contiene y ellos tengan la responsabilidad de escoger si lo adquieren o no lo adquieren. Entre las distintas modalidades que se tienen, podemos mencionar como número 1 lo que es la compraventa a prueba o ad gustum. ¿Cuál es la compraventa a prueba? La compraventa a prueba es aquella venta que se realiza, como el título lo dice, para probar la eficacia del producto. Este es un contrato objetivo, el cual tiene también carácter o es perfeccionado. Es un contrato perfeccionado. ¿Qué quiere decir con contrato perfeccionado? Que la persona sí termina adquiriendo el producto. Este plazo o el plazo que tiene de prueba el producto es de 3 días. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la compraventa a prueba y de la compraventa ad gustum? La diferencia entre ambas es que la ad gustum, el comprador al final de todo el proceso decide si sí va a adquirir el producto o si al final el contrato no se va a hacer eficaz. Esa es la única diferencia que existe entre ambas. La segunda es la compra sobre muestra. La compra sobre muestra es una venta que está sujeta a una condición. ¿Qué quiere decir con esto? Como decimos en el título, es un contrato de muestras. La condición es que el producto tiene que satisfacer la necesidad del comprador. Si lo satisface, lo compra. Si no lo satisface, entonces lo devuelve. A eso se refiere lo que es el contrato sobre muestra. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la compra sobre bienes de tránsito. La compra sobre bienes de tránsito son aquellas compras o aquellas ventas que se envían a otros lugares. Ahora bien, en esta compra, el que es el vendedor tiene que fijarse de que el producto llegue el día y la hora estipulada al lugar estipulado. Y también de que el producto llegue correctamente, que no llegue dañado, que no esté quebrado, que no le falte alguna pieza, sino que llegue completo y como se acordó al principio. El siguiente es la compra sobre bienes futuros. ¿Cuál es la compra sobre bienes futuros? La compra sobre bienes futuros contempla la venta de algo futuro, de algo que en ese momento no existe. Como dice el título, es algo que se le va a dar al comprador en un futuro, ya que en ese momento no está en existencia, pero en su momento se va a dar y en su momento el comprador va a poder tenerlo tangiblemente, dándole así la esperanza de que su producto llegará hasta sus manos en un tiempo estipulado. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el siguiente o la siguiente venta o compra, que es la compra-venta por abonos. La compra-venta por abonos, como su nombre lo dice, es aquella cosa que se le da al comprador pagándolo así por partes o a plazos, y eso sí, el título lo sigue teniendo el vendedor hasta que se le pague totalmente lo que es el precio del producto o de la cosa que adquirió. Así, de esta manera, el vendedor sabe y tiene la certeza de que el dinero va a llegar completo, va a tener la cantidad completa y que no le va a faltar un
solo centavo a lo largo de toda la venta. Ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente compraventa, que se titula compraventa compacto de mejor comprador, o en otro nombre que es el pacto adición al día. En esta podemos observar que es una venta que se le hace a un comprador, vale la redundancia, en la cual se abre un plazo en el que diversas personas externas pueden ofrecer un precio mayor al que ya se tiene por el objeto o por la cosa. Entonces, la persona que mayor precio dé va a ser la persona que se quede con el producto. Pero ahora bien, como mencioné anteriormente, tiene un plazo, porque no puede ser para toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el plazo estipulado para esta compraventa? Pues el plazo estipulado para esta compraventa no puede sobrepasar los 6 meses para una cosa inmueble, y no puede pasar de los 3 meses para una cosa mueble. De esta forma, esto desde que se celebró el contrato. Desde ese momento no puede pasar más de los meses estipulados ya. Ahora bien, la oferta, ¿por quién puede ser realizada? La oferta tiene que ser realizada por una tercera persona externa todo, de buena fe, y que no tenga absolutamente ninguna relación con el vendedor. La permuta. Ahora bien, la permuta es un simple intercambio de lo que es un bien por otro bien. A diferencia de la compraventa, la permuta no tiene el intercambio de un bien por dinero. La compraventa, en cambio, sí. La compraventa es un bien por una cantidad de dinero. La permuta es de un bien por otro bien del mismo valor, quiero aclarar. Ahora bien, se rige por los mismos principios que la compraventa, y también es el llamado trueque, como le dicen de manera vulgar aún. Ahora, este es un contrato de naturaleza consensual. ¿Qué quiere decir de naturaleza consensual? Que se perfecciona con el simple consentimiento. Este también es un contrato sinalagmático. ¿Qué quiero decir de nuevo con contrato sinalagmático? Como anteriormente he mencionado, significa que ambas partes contraen obligaciones al momento de realizar el contrato. También su objeto es únicamente de bienes en sentido amplio, materiales o inmateriales. Es un contrato traslativo de dominio también. ¿Y qué quiero decir con un contrato traslativo de dominio? Que supone la transmisión de una propiedad mediante la entrega de la cosa, además de ser un contrato típico y autónomo. Ahora vamos a hablar de lo que es la permuta con sobreprecio. La permuta con sobreprecio, así como su nombre nos lo indica, es la cual o es aquella en la que la persona, además de dar un bien en específico, también quiere entregar cierta cantidad monetaria. La evicción de la permuta. La evicción de la permuta es aquella acción donde se garantiza el buen saneamiento a la persona a la que se le está intercambiando el bien. Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera el buen saneamiento del objeto y entonces viniera dañado? ¿Qué podría hacer en este caso la víctima? Bueno, pues la víctima de puede optar por lo que es la resolución del contrato con efecto restitutivo como número 1. Como número 2, el pago del valor de la cosa que se dio, incluido lo que es los daños y perjuicios del mismo. Y como tercer punto, si la persona hubiese actuado con muy mala fe, entonces la víctima tiene el derecho a optar
por solicitar una indemnización de los perjuicios que se le hubiesen sido causados